Entonces, estaba ahorita también como que viendo el tema de Prestiani. Si se está grabando esto. A ver, unos momentos. Chisme full. La ventana de chisme si se está grabando. Gameplay de fondo, a ver esto lo quito. Sí, se está grabando. Entonces, bueno. También estaba como que viendo ahorita el tema de un chismecito que es un chismecito medio FIFAs, por así decirlo, medio del mundo de los FIFAs, dentro del mundo del fútbol. Y de repente estaba viendo el tema de un jugador llamado Vinicius Junior, perteneciente al Real Madrid, como yo le digo, el Real, digamos que el fútbol club, digamos que el fútbol club árbitros, por así decirlo. Que bueno, ya desde que estoy diciendo este chiste, creo que se sabrá por dónde van mis tendencias a la hora de que hablamos de un chismecito del mundo de los FIFAs, del mundo del fútbol, ya que de repente yo soy en el mundo del fútbol, aunque soy más un fan casual del mundo del fútbol, resulta que yo, o sea, como que soy un fan casual, como que sí me gusta el mundo del fútbol, estoy atento a él y todo, pero medio como que no lo sigo del todo. Ya esto yo lo he explicado en algunos otros videos antes de críticas en mi canal de críticas. Ay, perdón, estoy un poco enfermo. Sobre todo en el canal de críticas cuando hice una video reacción a Espartaco 18, o más que video reacción, como que... Ay, perdón. Como que hice un video de opinión de Espartaco 18 en el cual hablé sobre, digamos, de por qué a un personaje como Espartaco 18 le atrae demasiado justamente un equipo como el Real Madrid y de repente que tiene que ver los valores del Real Madrid con la afición de un chico de un chico como Espartaco 18 por el fútbol y todo eso. De este tema ya lo hablé. Digamos que ya hablé sobre más que nada sobre mi postura, o sea, en ese video hablé sobre mi postura de cómo yo soy un fan casual al fútbol, de que me gusta seguir algunas cosas, algunas tendencias del fútbol, me gusta analizar un poco el fútbol eh, a nivel de la influencia cultural que tiene en nuestra sociedad. Ay, perdón. Sí, estoy un poco enfermo y me estoy sonando la nariz a cada rato. Pero al final no soy como que tan seguidor, ya como que seguidor a nivel enfermizo del fútbol, de esas personas que nunca se pierden un partido, que de repente lo toman el fútbol como si fuera una especie de nacionalismo, etcétera. Yo no soy tan fan al fútbol, la neta. Pero soy algo de fan y algo conozco. Entonces, y de repente algo conozco y como tal, al equipo al que yo soy, digamos que más fan dentro del mundo del fútbol, se notará desde que dije mi chiste del fútbol Real Madrid árbitros, algo así. Se notará que a lo mejor mi tendencia en el mundo del fútbol es que mi equipo predilecto es el Barcelona. Mi equipo predilecto es el Barcelona. A mí me gusta mucho el Barça, tanto como en ideas como de repente tanto en ideas como de repente o sea, en ideas, digamos que en valores que tiene el club, como en cosas de que me ha gustado mucho las épocas que ha vivido el Barça, jugadores que han pasado por ahí, etcétera. Yo soy más del Barcelona. Sin embargo, digamos que quiero dejar de lado mi tema de el poco mucho aficionismo o afición que le tenga al mundo del fútbol y mi preferencia por el Barça para hablar de este tema y hablarlo un poquito desde el mundo del fútbol y también desde fuera, porque yo considero que este tema de Vinicius Junior y el jugador argentino Prestiani sí es un tema que se tiene que empezar a ver un poquito más allá del fútbol, porque es un tema que se tiene que no es que sea tan preocupante porque hay otros temas más importantes en el mundo, pero es un tema porque por lo menos vislumbra la cultura que hay dentro del mundo del fútbol a la hora de que hablamos de que en el mundo del fútbol como es una especie
digamos que de olla express, en donde siempre están a punto de explotar las peores cosas del ser humano. El mundo del fútbol en general, o sea, no solo estoy hablando aquí del Barça, del Barça o del Real Madrid o del América o de las Chivas o esto, no estoy hablando del fútbol inglés o del argentino o lo que sea, sino que en general el mundo del fútbol por lo general es una olla a punto de explotar, una olla a presión a punto de explotar, donde encuentras muy normalizado muchas cosas. Dentro de los valores de la afición del fútbol encuentras normalizadas varias cosas horribles. Y para analizar esas cosas creo que en algún punto sí hay que empezar a verlo demasiado desde fuera, independientemente de lo del mundo del fútbol, porque solo desde afuera se puede entender perfectamente y se puede aclarar, porque desde dentro, digamos que analizando el tema de Vinicius y Prestiani únicamente desde dentro del mundo del fútbol, desde dentro de las justificaciones o de las ideas o de lo que está normalizado dentro del mundo del fútbol, nunca se va a ver el problema, nunca se va a ver el problema que realmente es, porque es lo que estaba viendo a partir de que ocurrió lo de Prestiani y Vinicius, que hay mucha gente hablando del tema, pero como es un tema que se está hablando desde dentro del mundo del fútbol, muchas personas normalizan que, pues está bien que ocurra esto o lo otro, o de repente como por ejemplo, como de repente es el Real Madrid y el Real Madrid, al final de cuentas, o sea, aquí sí hay que ser sinceros, el Real Madrid tiene un largo historial de ser el equipo más comprado, por así decirlo, del fútbol español y todo eso, como que también se están yendo por el lado de que, pero como es el Real Madrid y en el Real Madrid siempre hay al parecer corrupción arbitral y de repente preferencia de parte de los organismos de fútbol hacia el Real Madrid, pues no importa, es lo que acaba de pasar por lo que hizo mal el jugador argentino Prestiani, es algo que se puede nivelar dentro de todo lo que hace el Real Madrid, o sea, ¿cómo era el dicho? Una de cal por 10 de arena o no sé, o sea, ojo por ojo y todo eso porque es el Real Madrid y aunque dentro del mundo del fútbol esa lógica pueda funcionar, resulta que el problema va más allá del mundo del fútbol y hay que de repente ver esto más allá de la lógica de lo que está permitido o normalizado o no dentro del mundo del fútbol. Eh, y bueno, ¿qué es lo que pasó? Porque ya llevo como 7 minutos ya empezando a dar mi opinión y ni siquiera dije lo que pasó. Pues resulta que hace tiempo pasó un altercado en un partido de fútbol en el cual el jugador del Real Madrid, de la Casa Blanca, del equipo favorito de Espartaco, del equipo favorito de Espartaco 18, del equipo favorito del comandante 18 del Spartacus, resulta que se encontró en un partido, o sea, hubo un partido entre el Real Madrid y el Benfica de Portugal, si no mal me acuerdo del nombre. Era un partido de Champions, era un partido digamos que por esta competencia europea, y pues en eso ocurrió el altercado entre un jugador brasileño, que ya todos muchos conocemos desde hace rato, que se llama Vinicius Junior, y un jugador argentino creo muy jovencito, que se llama Prestiani, que yo le veo como 20, 19 años de edad al jugador. Y es preocupante que sea argentino no, bueno, que sea argentino sí, ya voy a hablar de eso, pero es preocupante que de repente, o sea, dije ahorita lo de argentino porque más adelante no me voy a explicar, pero es de repente preocupante que sea muy joven, porque a lo mejor esto revelará exactamente que igual la juventud de hoy está un poquito metido en muchas ideas horribles y nefastas, ya que lo que ocurrió es que hubo un altercado en este partido en el cual el jugador Vinicius Junior, que es una persona afrodescendiente, entre dimes y diretes de que hubo una bronca en sí entre que el jugador anotaba gol y iba a provocar a la grada y que se calentaban los ánimos y todo, el jugador Vinicius en algún momento fue abordado por este jugador argentino Prestiani, y resulta que Prestiani, digamos que se hicieron de palabras, se hicieron de insultos, pero en algún momento un insulto en específico
fue el que destacó, y es que Prestiani presuntamente le dijo mono en una connotación racista a Vinicius, y digo presuntamente porque sí es cierto que de forma objetiva, de forma entendiendo las pruebas que tenemos, no se puede saber a ciencia cierta si lo dijo o no lo dijo, pero ahorita voy a hablar de eso, pero a ciencia cierta no se puede decir si lo dijo o no lo dijo, porque Prestiani tuvo el gesto un poquito de cobarde, eso tengo que decirlo, un poquito de cobarde, el gesto de que Prestiani, antes de decirle un insulto que era mono, con connotaciones racistas a Vinicius, se tapó la boca con la camiseta. No pudiendo ni siquiera dejar no pudiendo ni siquiera dejar a las personas que luego leen los labios en los videos que salen, que pudieran entender qué fue lo que dijo este Prestiani, y pues de inmediato la reacción fue rápida. De repente Vinicius fue a decirle al árbitro, se paró el partido, porque a diferencia de cualquier insulto, simplemente un insulto racista es algo que ya se tiene que empezar a ver que es algo que no puede continuar, y se activó un protocolo de la FIFA, se paró el partido. Ya después, más adelante, después del partido hubo un montón de controversia alrededor si Prestiani dijo lo que dijo, qué pasó. De repente se hicieron hasta el día de hoy, que incluso ya pasó un poquito la polémica para cuando estoy grabando este video una semana después, y resulta que de repente hasta el día de hoy hay polémica dentro y fuera del mundo del fútbol, dentro de los programas de fútbol, de qué pasa con Prestiani, qué le van a dar digamos que de, ¿cómo se dice?, de castigo, se merece o no el castigo, podemos recurrir a decir que lo dijo o no lo dijo, muchas cosas que quiero opinar el día de hoy. Y pues lo primero que tengo que opinar, dentro de la ida y venida que ha sido de esta polémica, dentro de las diferentes formas en las cuales se ha tocado esta polémica, es que, pues justo lo que dice al principio, este tema creo que es un tema que ya se tiene que empezar a ver con ojos fuera del mundo del fútbol, fuera de la lógica del fútbol. No es un insulto más lo que dijo Prestiani, porque de repente, por ejemplo, he visto que muchas personas que están dentro del mundo del fútbol, en internet, periodistas de fútbol, streamers dedicados a fútbol, creadores de contenido en general, que se dedican a la creación específica de contenido de fútbol, resulta que han intentado abordar este tema un poquito por el lado de que, bueno, es que como que intentaron normalizarlo. Oigan, es que así son los ánimos en el fútbol. De repente los jugadores dentro del mundo del fútbol se enojan entre sí, se calientan y se dicen de todo hasta de lo que se van a morir. Es algo normal del fútbol, y yo creo que sí es algo normal del fútbol. Yo, con lo poco que sé de fútbol, siendo un fan casual de fútbol, siendo un niño que lo obligaban a ver fútbol desde pequeño, y que hasta cierto punto agarró un gusto para el fútbol, sí entiendo que eso es parte del mundo del fútbol, que se empiecen a decir de cosas, que se empiecen a insultar a los jugadores, etcétera, pero en algún punto sí hay un límite que se pasa con el insulto racista. Con el insulto racista sí hay un límite que se pasa. ¿Y cuál es ese límite? Que como tal, lo que ocurre, a diferencia de cualquier otro insulto que se puedan decir los jugadores en el campo, lo que ocurre es que un insulto racista ya genera problemas fuera del mundo del fútbol. O sea, cualquier otro insulto, cualquier otro dime y direte, incluso pon tú que hubiera pasado que la situación hubiera escalado y que en el partido se hubieran agarrado a golpes, cualquier tipo de ese tipo de cosas hubiera, bueno, incluso también es cuestionable lo de los golpes, pero pon tú que hubiera todo escalado y que los jugadores hasta se hubieran ¿cómo decirlo?, se hubieran agarrado a golpes en algún punto. Cualquiera de esas cosas, pon tú, son cuestionables, pero sí, entendibles dentro del contexto del fútbol. Pero pasa que luego hay límites que se sobrepasan cuando hablamos ya de temas como el racismo,
Y así como menciono los temas contra el racismo, también podría ahí meter temas contra temas de repente de no solo del racismo, sino de la homofobia, sino del machismo, sino de mil cosas que hay como vicios horribles del fútbol, que hay como que dentro del fanatismo al fútbol que se normalizan y todo, hay varias cosas que se tienen que tratar dentro del mundo del fútbol que no se pueden perdonar. Varias ideas, incluso dentro de ese, hay varias cositas, varias actitudes, varios pensamientos, varias cosas. Están mal que se normalicen dentro del fútbol como, solo son dos jugadores nada más insultándose como siempre y todo eso. No podemos verlo así. Incluso la violencia es uno de esos temas que también, bueno, hace un momento usé el ejemplo de que, no habría problema si de repente hubiera escalado a golpes y todo eso. Bueno, también creo que, por ejemplo, la violencia, ahí me retracto tantito, la violencia, por ejemplo, también es uno de esos temas. Junto con la homofobia, junto con el machismo, junto con todo eso, son varios temas que no se pueden normalizar dentro de el mundo del fútbol, porque ya más allá del mundo del fútbol, más allá del contenido divertido que te divierte, que te entretiene, ese tipo de actitudes traspasan las canchas. Ese es el problema. Hablamos de que el mundo del fútbol es un mundo de entretenimiento que influye demasiado en nuestra sociedad, que es muy popular, que influye de repente en las personas que son fans a él, otras personas que tampoco son tan fans a él, incluso son influenciadas las generaciones más chicas que desde pequeños ven fútbol como un entretenimiento que debería salvaguardarse dentro de lo sano, o sea, dentro de este mundo donde hay entretenimiento que a lo mejor sí no es apto de repente para algunas generaciones pequeñas, como por ejemplo, no sé, contenido como los videojuegos que yo suelo jugar, como videojuegos bélicos y videojuegos, digamos que violentos y todo eso, que sí son nada más para adultos, que nada más son para el entretenimiento de nosotros los adultos, ese tipo de juegos, porque son el contenido que podemos los adultos ya tener conciencia de cómo diferenciar. Pues a diferencia de eso, de ese contenido que no pueden ver las nuevas generaciones, resulta que a falta de que no pueden acceder a ese contenido y habiendo ese contenido que abunda demasiado en nuestra sociedad, ¿qué es lo que sí pueden ver los jóvenes? Pues fútbol, el deporte en sí es algo que pueden consumir todas las personas y debería promover bonitos valores morales, como dirían en la película de Harry Potter. No sé si alguien se acuerda de esa escena, pero bueno, tendría que transmitir bonitos valores morales siempre, porque el fútbol influye en mil situaciones. Y hablamos de que y hablamos de que si de repente ese mundo que se supone debería estar completamente pulcro de cualquier cosa, que cualquier cosa de repente viene y normaliza qué actitudes machistas, qué actitudes racistas, qué actitudes de cualquier tipo, homofóbicas, cualquier tipo, diciendo, no, así es el mundo del fútbol, entonces automáticamente ya no podemos venir a decir que el mundo del fútbol es un contenido, por ejemplo, para las generaciones más jóvenes. Porque al final del día eso traspasa la cancha. Porque al final del día, si de repente un niño ve que unos jugadores se les perdona estarse insultando, estarse golpeando, si de repente el niño, por ejemplo, ve la violencia que ocurre al final y se normaliza, por ejemplo, entre las peleas de barras bravas, entre las peleas de los aficionados violentos en ocasiones del fútbol, si se ve que se normaliza eso, si se normalizara, sería horrible. Y es por eso que, por ejemplo, cuando ocurren violencias dentro del tema de las aficiones, por ejemplo en Argentina, no vemos ahí a mucha gente normalizando eso de que es parte del fútbol, cuando de hecho es parte del fútbol. Peleas entre barras bravas, peleas entre aficionados ya violentos, es parte del fútbol, es algo que se ve muy comúnmente en el fútbol y sin embargo no se puede normalizar, porque si no, el fútbol como ese contenido pulcro hasta cierto punto de todas las porquerías que normalmente consumimos los adultos, pero que los adultos podemos consumir porque de alguna forma digamos que entendemos
cómo diferenciar lo entretenido de lo bonito, de lo etcétera. O sea, no sé cómo explicarlo. Resulta que el fútbol ya no se puede diferenciar de cualquier videojuego violento, o de cualquier película violenta, o de cualquier anime gore de los que yo veía cuando era joven, de hecho, que no tenía que verlos, pero los veía y aún así logré diferenciar un poquito los animes gore o las películas medio gore cuando yo las veía de pequeño. También estoy siendo un poco moralista, alguien puede pensar en los niños en este video, pero aún así sí se entiende que no es lo recomendable que los menores estén expuestos y que en general ninguna persona, no solo los menores, sino ninguna persona esté expuesta a normalizar ese tipo de actitudes, porque luego sí son actitudes que replicas cuando se viene el efecto de normalizar. Incluso es peor, digamos que las violencias normalizadas dentro del mundo del fútbol que las que te puedes encontrar en un videojuego, porque en un videojuego por lo menos te encuentras una historia, un lore, igual en una película, en un anime, lo que sea, por lo menos te encuentras una historia, un lore, un producto más cultural que desarrolla el por qué esa violencia está presente. O sea, por lo menos aunque tampoco es recomendable, resulta que en un videojuego, digamos que te encuentras por lo menos la justificación de que estás controlando a un soldado que va a la guerra y por eso ves un montón de violencia. Por lo menos está esa justificación dentro de un videojuego, dentro de lo que sea. En cambio, dentro de repente del mundo del fútbol, eh, resulta que está más cabrón que exista y que se traspasen esas líneas de violencia, porque, oh sorpresa, esas líneas de violencia aparecen legitimadas por personajes que son idolatrados al 100%. Por lo menos dentro de un videojuego puede existir la justificación de que sí, estoy viendo la historia. Por ejemplo, estás viendo ahorita tal vez un gameplay del Grande Fauto. En el Grande Fauto, si bien los Grande Fautos tienen un montón de exposición de violencia explícita, de violencia referente al crimen organizado, machista, racista, etcétera, por lo menos ahí existe un entendimiento más sencillo y donde puedes separar digamos que puedes separar un poquito lo que es el videojuego de la realidad, donde te dicen, pues estás tomando el mando de un criminal y estás viendo la historia de un criminal que la historia principal de este criminal es que está ascendiendo dentro del mundo del mundo bajo del crimen en la sociedad, y por eso pues te encuentras con un montón de cosas como violencia, violencia explícita, contenido sexual, etcétera. Por lo menos ahí, en un videojuego, en una película, digamos que no se hace una justificación de la violencia, aun cuando se presente, porque, oh sorpresa, la violencia siempre por lo menos te la retratan en la mayoría de las ocasiones como algo que tiene un porqué, una explicación. En cambio, dentro del mundo del fútbol, resulta que al no haber una explicación más que ver a un montón de jugadores que normalmente son el ejemplo a seguir máximo de la sociedad, jugadores que son jóvenes, deportistas, multimillonarios, dentro de esta lógica que tenemos en la sociedad de admirar a los multimillonarios y todo eso. Oh sorpresa, resulta que ahí hay una razón más en el cual, si se traspasan los límites de mostrar actitudes nefastas, es más posible que tanto jóvenes, incluso adultos, terminen replicando eso, porque si de repente el jugador que se me vende socialmente como perfecto termina haciendo este tipo de actitudes y se les perdona en medios de comunicación diciendo que pues son cosas del fútbol, son cositas que ocurren, no pasa nada, pues al final del día es como que no mames. No mames, obviamente que eso manda un mensaje de que, oye, pues la próxima vez que a mí se me antoje decir una racistada como la que dijo Prestiani, obviamente la voy a decir. O sea, directamente, directamente, que se haya pasado el límite que pasó Prestiani en el momento en el que presuntamente le dijo mono a Vinicius, resulta que es preocupante, porque al final el fútbol tiene más poder de influencia, más poder de influencia dentro de la sociedad. Y como poder de influencia, obviamente,
que los jugadores multimillonarios perfectos jóvenes deportistas de vez en cuando se permiten decir una racista así, obviamente hay más oportunidad de que tú la digas. Ese es el problema. O sea, y siento que aquí estoy siendo un poco moralista. No suele ser mi estilo ser muy moralista. De hecho, yo suelo criticar mucho el moralismo. Y de hecho, yo cuando estaba reflexionando para hacer este video, yo pensaba así. Yo pensaba que estaba exagerando un poco. Yo pensaba que de repente estaba comportándome como un digamos que fanático religioso noventero a la hora de hablar de los videojuegos, de como el pastor ese que decía, miren estos Pokémon, estos videojuegos de Nintendo que son Pokémon, que de repente son satánicos. Yo pensaba que estaba pensando un poco así. Yo mismo pensé que estaba exagerando cuando estuve reflexionando para este video. Hasta que de repente, dentro de la ida y venida de contenido a raíz de este tema de Prestiani y Vinicius Jr., me encontré con un video en TikTok. Y este video en TikTok, y no solo fue este video en TikTok, ahorita lo voy a mostrar, pero no solo fue este video en TikTok. Fue de repente, digamos que un montón de cosas, aparte de este video que sumaron, o sea, que de repente sumaron para definir esta opinión mía, esta opinión de cómo, al final, esa es mi opinión, que yo de repente creo que sí, que Prestiani le dijo ese insulto a Vinicius. O sea, también hay que ser un poquito no tan inocentes de pensar, oye, al final el güey no creo que se haya tapado la boca para decirle, Vinicius, eres tan hermoso y guapo y eres un gran jugador o algo así. Obviamente no se tapó la cara para... Ni siquiera para decirle alguna cosa sencilla como, oye, o sea, si ya estaban dentro del rollo de insultarse por los ánimos del fútbol, por los ánimos que se calientan dentro del fútbol, tampoco creo que Vinicius haya tapado Prestiani se haya tapado la boca para decirle a Vinicius, oye tú Vinicius, resulta que yo tengo más Champions que tú, o no sé, algo así, o algo por el estilo, yo tengo un mundial y tú no, si es que es argentino y a lo mejor estuvo en Qatar, en la plantilla de Qatar, no sé, tal vez estuvo de banca Prestiani, yo no tengo ni idea. Tal vez estuvo de banca Prestiani. No tengo ni idea, pero obviamente creo que Prestiani no se habrá tapado la boca para decirle a Vinicius algo, ni siquiera un insulto leve como yo tengo un mundial y tú no, o algo por el estilo. No creo para nada. O de repente yo pateo más chido que tú. Obviamente creo que no. Y sumado a eso, a que muy posiblemente, ya dentro de lo que pasó entre Vinicius y Prestiani, muy posiblemente sí, Prestiani dijo ese insulto, digamos que podría pasarse de largo, pero me preocupa que lo que está mal aquí es que se esté normalizando tanto lo de Prestiani, que incluso se está normalizando en la medida de lo que en lo que de repente se discute si Prestiani lo dijo, ¿no? O sea, resulta que todavía ni siquiera sabemos si Prestiani lo dijo o no, porque todavía no ha habido una declaración, pero resulta que en eso, este Prestiani tiene muchas personas que ya son influenciadas por sus acciones. Ni siquiera sabemos si sus acciones a ciencia cierta pasaron, pero ya hay muchas personas que lo defienden y defienden el posible insulto racista que de repente dijo. Prestiani tiene ese nivel como futbolista dentro del medio de entretenimiento del fútbol de influenciar a la sociedad. Y yo pensaba que estaba siendo exagerado hasta que empecé a ver las reacciones de muchas personas, muchos fans, muchos argentinos, que también tengo que hablar un poco del tema de los argentinos ahorita se me antojó hablar ahorita también del tema de los argentinos, pero de repente digamos que yo pensaba que estaba exagerando cuando estaba reflexionando esto a nivel moralista cristiano, criticando los juegos satánicos de Pokémon y de la Nintendo, pero resulta que luego me encontré con este video. A ver, lo voy a buscar en TikTok. Mono Vinicius niño.
Me encontré con este video lamentable de un niño argentino. Y también por esto es que también esta crítica no solo es para, para, para fans del fútbol, sino también para los argentinos. También para los argentinos, que también hay un jalón de orejas que habría que darle también a los argentinos, porque también hay argentinos normalizando esto dentro de su cultura. Pero bueno, el punto, ahorita también voy a hablar de eso, pero bueno, el punto es que veí este video. Te vas a electrocutar, Vinicius, le dice el niño a un mono de verdad que anda pasando por allí. Yo pensaba que estaba exagerando a nivel cristiano moralista. Pero luego vi este video y me di cuenta que no. No estoy exagerando. Realmente, mientras muchas veces se dice que los videojuegos hacen violentos a los niños y hay que quitarlos de los videojuegos, resulta que el mundo del fútbol hace cosas peores y se les ha perdonado y se les ha normalizado. Muchas veces. Y como ejemplo está este video. Y no solo fue este video, sino que un montón de videos de los que vi por ahí justificando todo con que, es una cosita del mundo del fútbol. Es una cosita del mundo del fútbol. Incluso, tengo que decir que vi, por ejemplo, a gente que está muy metida en el rollo del mundo del fútbol y del mundo del fútbol español, al punto de que de repente tengo algo en mi computadora, al punto de que de repente resulta que dentro de entender qué pasa en el mundo del fútbol alrededor del equipo del Real Madrid, justifican un poco esto. O sea, vi por ahí a creadores de contenido de fútbol, que a lo mejor un día de estos quiero reaccionar a ellos, pero vi a creadores de contenido de fútbol que lamentablemente, entendiendo que dentro del mundo del fútbol hay un contexto en el que el Real Madrid y Vinicius representan lo peor del mundo del fútbol y que suele haber mucha corrupción alrededor de perdonarle a no solo a Vinicius, sino que también a todo el ámbito del Real Madrid, sus cosas malas, o sea, entendiendo que ese contexto que sí ocurre, que es real, de que hay un ambiente medio de corrupción a favor del Real Madrid. Algunos medios, entendiendo eso, usan ese argumento para justificar el decir es que siempre que es el Real Madrid se escuchan las injusticias, pero cuando el Real Madrid hace algo, la UEFA y la FIFA no dicen nada. Ahí sí se quedan callados. En este mismo partido, sin ir más lejos, aparte del insulto racista de Prestiani, del presunto, porque como dice, no se puede saber a ciencia cierta, pero aparte del presunto, pues resulta que también ocurrió un acto en el cual Valverde, si no mal me acuerdo, el jugador del Real Madrid, soltó un puñetazo, directamente un puñetazo, soltó de repente un puñetazo a un, digamos que a un jugador del Benfica, y ahí no pasó nada, y ahí sí como que no hubo ni investigación, ni sanciones, ni nada. Ahí sí, y de repente se usa ese argumento de ahí sí no se dice nada, ni los medios, ni la UEFA y la FIFA, y sí, es así, porque por ejemplo, si hablamos del tema racismo, o sea, es así tanto en lo que pasó en el partido del Benfica, como en lo que pasó en lo que pasa a nivel general con el Real Madrid, porque no solo es una cosa de este partido, sino que por ejemplo, si hablamos del tema de racismo, yo como barcelonista que soy, yo como culé de corazón que soy, sí tengo que denunciar algunas actitudes horribles que ocasionó el Real Madrid en el pasado, donde también se sobrepasó el límite de entrar en el racismo, como dije, un límite que no se puede perdonar, no se puede dejar pasar, no se debería más bien dejar pasar, se deja pasar por parte de fans, de medios, de los propios clubes, de los jugadores y todo, pero no se debería dejar pasar. Pero el Real Madrid también tiene un caso parecido.
porque hace no mucho hubo un clásico de Barcelona-Real Madrid, hubo un clásico donde en un tiro de esquina al jugador, que es ahorita el jugador estandarte del Barcelona, al jugador, la principal estrella del Barça, que es Lamine Yamal, también sufrió insultos racistas por parte de la misma afición del Real Madrid. También hubo ese caso donde un jugador, que no es del Real Madrid, que no viste de blanco, sufrió los mismos insultos racistas. El mismo insulto, es más, el mismo insulto de Monkey. De Monkey, sufrió el mismo insulto de Monkey cuando estaba tirando un tiro de esquina. Estaba tirando de repente un tiro de esquina y muchos aficionados aprovecharon que se acercó al público merengue y de repente le gritaron mono directamente a Lamine Yamal. Eso es algo que también yo como barcelonista denuncio. Y pues eso de alguna forma pues revela eso, que también Lamine Yamal sufrió racismo por parte de la misma afición del Real Madrid. La misma que actualmente defiende a Vinicius. Y ahí no pasa nada, en efecto. Eso es un facto, por así decirlo. Eso es un facto, no pasó nada y revela eso algo que está mal. No hubo revuelo de los medios, no hubo investigaciones de la UEFA, de la FIFA, hasta donde sé. Obviamente no me acuerdo cómo terminó la historia del Real Madrid. No hubo sanciones hasta donde sé, por lo menos era para que se llevan una o dos sancioncillas ahí de que unos 10 partidos por lo menos de en público los del Real Madrid. Y hasta donde sé, nada, absolutamente nada. Revelando eso, una clara hipocresía de que el Real Madrid, lo sé, es algo que es innegable, existe una doble moral. Pero que exista esta doble moral, o sea, existe una doble moral a la hora de que con su jugador sí, pero cuando son temas de otros equipos ahí no pasa nada. Pero que existe esta doble moral, esta doble vara de medir, no quiere decir que vamos a perdonar que ocurriera con lo de Vinicius. Porque muchos medios están como que en plan argumento vengador no, es que pasó con Vinicius y pasó con Vinicius, pero cuando pasa con otro jugador, ahí sí todos callados. Y sí, es algo preocupante. Yo quiero que existan consecuencias de lo que le pasó a Lamine Yamal. Más allá de que sea el jugador de mi equipo, como dije, es un límite que no se puede pasar. Eh, Porque como dije, estos límites deben ir más allá de entender el lore del fútbol, porque simplemente, aunque yo suene a meme, puede simplemente alguien pensar en los niños. O sea, aunque yo suene a meme, quisiera decir eso, puede alguien siquiera pensar en las futuras generaciones que de alguna forma les estamos dando un mal ejemplo. Puede alguien pensar que son la futura generación que se encargará de este mundo, y si este mundo ya de por sí está en la miércoles, pues prácticamente, perdón si de repente se escucha un poco raro, pero estoy cortando cada rato, eh, o sea, estos niños, puede alguien pensar en los niños que de repente son la futura generación y prácticamente estamos pudriendo a la generación a las generaciones que siguen haciendo que se normalicen estas actitudes. O sea, ese es el problema de fondo. Que sí, hay una clara doble vara de medir, pero es que esa doble vara de medir no podemos usarla como justificación, porque eso es lo que está ocurriendo. Muchos medios de comunicación y todo eso, gente que habla del tema, está sacando este argumento, por ejemplo, de Lamine Yamal, por ejemplo, para decir, oigan, o sea, yo siento que va por ese lado, ¿no? De que, oigan, si lo de Lamine Yamal se le perdonó a la afición del Real Madrid que lo acosaran, ¿por qué no perdonamos a Prestiani, pobre chamaco, le vamos a arruinar la carrera, pobre pibe, como dirían los argentinos, pobre pibe, le vamos a arruinar la carrera? Y es como que, no, porque como dije, simplemente esto son límites que no se deberían pasar, no se deben normalizar, y son límites que principalmente, aun cuando existe una doble vara de medir temas internos del mundo del fútbol,
temas acerca de justicia en los partidos y todo eso, o sea, pese a que son algunas cosas que hay que poner, hay que verificar para que todo esté bien, o sea, son temas a tocar, son temas por los cuales preocuparse, para que el fútbol también, dentro del propio fútbol, el fútbol sea más justo, pese a que son temas que también hay que tocar acerca de que los partidos sean más justos y todo eso. Como dije, el tema ya del insulto racista ya tiene que ser tomado con más urgencia y con más seriedad más allá de ser fanboy fanaticada de algún equipo de fútbol. Porque como dije, esto ya está afectando más allá del mundo del fútbol. Está afectando a las siguientes generaciones y a las viejas, porque también una cosa que me llamó un poco la atención para hacer este video es que es de repente ver la reacción en muchas personas, o sea, porque ahorita estaba hablando con el meme de puede alguien pensar en los niños, pero no son solo los niños. Esto es en chicos y en grandes, en aficionados, en periodistas de fútbol y creadores de contenido, que por ejemplo ahí, o sea, no mames, o sea, los creadores de contenido general, o sea, de televisión y de internet y de todo eso, o sea, están repitiendo esos argumentos de que, oigan, pues si se lo perdonaron al Real Madrid, hay que perdonárselo hay que perdonárselo al. Oigan, pero pues es que si se lo perdonamos al Real Madrid, hay que perdonárselo al Benfica, a Prestiani. Y es como que no manches. O sea, los medios de comunicación grandes, señoros en platos de televisión, en mesas de televisión, de fútbol, son los que dicen eso cuando son los que deberían tener una actitud más consciente del mensaje que mandan, porque maldita sea, o sea, son la gente que se dedica a los medios, o sea, a eso estudiaron, de repente estudiaron quién sabe cuántos años en la universidad para salir como profesionistas con carrera especializada en periodismo de fútbol o periodismo en general. O sea, deberían ser conscientes del mensaje que mandan, pero pues ahí están igual justificando con que es que Vinicius es un provocador, es un tipo egocéntrico y pedante y todo eso, usando esos argumentos. Que ojo, tengo que decir que esos argumentos son ciertos, pero como dije, no se deben usar para de repente usarlos de justificación. Sí, son ciertos, dicho sea de paso. Y yo lo sé, Vinicius a mí también me cae mal, eso tengo que decirlo. Y no solo, y no solo él en sí. Esto ya lo dije cuando pasó, que hice el video de Espartaco, ese video donde dije por qué Espartaco le va al Real Madrid. Eh, de repente, en ese video hablé un poquito de que de repente, digamos, todo el Real Madrid y su idiosincrasia, su cosmovisión, la detesto, toda su idiosincrasia, su cosmovisión, todo lo que representan de disque ser los mejores y los superiores en el mundo del fútbol, tener ADN ganador, de usar esta ideología de la meritocracia, de que es que son los winners en sí, porque son los que tienen sus 15 champions y son winners bajo la ideología estadounidense de lo que tienes que ser para ser un winner y un chingón en este mundo, con sus 15 Champions y casi o sea, y el Real Madrid detesto todo lo que es incluso casi eso de que representan casi una especie de nacionalismo español traducido al mundo del entretenimiento. O sea, yo odio todo eso, me cae mal, detesto esos aires de grandeza, estos aires de superestrellas que tiene el Real Madrid, que hoy vive esa esencia como que hoy vive dentro de Vinicius, o sea, dentro de la personalidad de Vinicius, pero que antes vivió en Cristiano Ronaldo, esto de que son guapos, exitosos, los que traen los mejores autos y por eso son chingones en este mundo materialista y consumista, porque son los que están más arriba, son multimillonarios, deportistas, que vivió eso en Cristiano Ronaldo, en Luka Modric, en la publicidad para vender camisetas
y otras cosas de fútbol del Real Madrid, en toda la historia del club blanco o sea, y detesto todo eso, o sea, detesto esa pedantería, esa actitud, esa egocentría de lo más detestable que existe en el mundo del fútbol. Y todo eso es parte de la cultura del Real Madrid. Yo detesto todo eso, es de las cosas más tóxicas, más nocivas que pueden existir dentro de las ideas y valores de un equipo en el mundo del fútbol. Como que esta idea casi como que supremacista de representar a los hombres superiores, el modelo del hombre blanco occidental y todo eso, yo qué sé, ¿no? O sea, yo qué sé, lo que según representa el Real Madrid hasta para sus propios aficionados. O sea, yo detesto todo eso. Soy el primer hater del Real Madrid por representar todo lo que representan como club. Que hoy en día también es lo que representa Vinicius. O sea, a mí también me cae mal porque esa actitud de creerse lo mejor del mundo y lo más importante y todo, vive dentro de Vinicius actualmente. Y odio y detesto eso. Pero aún así, eso no es justificación. Yo sé de primera mano que eso que dicen de Vinicius es verdad, porque yo detesto a Vinicius como personaje dentro del mundo del fútbol. Porque detesto lo que es la corrupción del club donde está en estos momentos. Pero eso no es justificación para salir con los insultos racistas. Porque independientemente de Vinicius, o sea, Vinicius a mí me vale Verge, así como me vale Verge Lamine Yamal, así como me vale Verge Ter Stegen o Flick o Laporta o de repente cualquier otro jugador incluso que me guste, así como me vale madres Messi, así como me vale madres no sé, Messi, Neymar o cualquier otro jugador que incluso me guste. A mí valen madres los jugadores. Ellos son riquillos, supermillonarios que de repente solo andan consumiendo todo el día y contaminan nuestro mundo. Son millonarios que si yo el día de mañana me falta un riñón, no creo que me vayan a pagar una digamos que una operación de riñón. A mí me valen madres todos los jugadores. Porque últimamente no son mis familiares, no me preocupan ellos y últimamente no necesitan que yo me preocupe por ellos. Pero justamente pasa que esto ya no es de los jugadores, de quién te caiga mejor o peor, de quién te guste más o no. Se trata de que esto está influyendo en los niños, como diría el meme, pero ya no solo me refiero a que pobrecitos niños, sino que me refiero a que esos niños van a crecer después para representar lo más podrido de la sociedad, así como hoy los adultos muchos representamos lo más podrido de la sociedad con nuestras ideas igual de clasistas, igual de racistas, igual de homofóbicas, machistas, etcétera. O sea, van a crecer para perpetuar eso. Y lo siguen perpetuando niños, jóvenes, adultos, ancianos. Cada vez que se normaliza, ese es el verdadero problema. Cada vez que se normaliza o se justifica con es que Vinicius insultó primero. Es como que no podemos ir por ahí. Por más que el youtuber de fútbol de turno quiera sacar contenido y hacer polémica y todo eso, no podemos seguir por ahí. Se necesita un buen jalón de orejas. Necesita un buen jalón de orejas porque esto que pasa con este niño argentino es para preocuparnos. Es para preocuparnos realmente. Esa es mi opinión sobre Vinicius y Prestiani al final. Y encima también, ojo, también cabe destacar qué onda con este niño argentino, que también ese es otro tema, que a lo mejor quisiera hablar de una vez ya que estoy por aquí, que es el tema de Argentina. Que Argentina aquí también se merece un muy buen jalón de orejas, pero un muy buen jalón de orejas. Porque otra cosa que se estuvo diciendo a partir de esto era que de repente, o sea, cuando se criticó a Prestiani, muchas personas estaban saliendo a decir que esto en parte también es culpa de la cultura argentina, ya que la cultura argentina se presta un poquito para ser racista. Y ahí, así como me pasó con Vinicius en una primera instancia, ahí lo que pensé de inmediato fue, pero estarán exagerando un poco.
Porque pues también como que decir que todos los argentinos son racistas o que toda la cultura argentina es racista, como que también es un poco exagerado, me parece. Eso es lo que yo estaba pensando. Hasta que resulta que me topé o recordé que no solo está el hecho de este niño argentino, que no solo está el hecho de que Prestiani mismo es argentino, sino que en lo que respecta a de repente lo que ha sido el antecedente de los argentinos en los últimos semanas, en los últimos meses, y también analizando un poco la cultura argentina, yo podría decir que sí, que la cultura argentina es racista. Eh, y eso lo digo también un poco como experiencia, porque yo soy mexicano y de repente lo digo como experiencia casi casi que latinoamericana, pese a que luego también está el antecedente de que los argentinos, hay algunos argentinos que no se consideren latinoamericanos, también no voy a hablar de eso. Resulta que los argentinos resulta que tienen una cosa en común, experiencia con los latinoamericanos como experiencia, como región, muchos países tenemos varias como que experiencias muy parecidas, o sea, políticamente, socialmente, económicamente, culturalmente tenemos muchas similitudes, pese a que algunos argentinos digan que no son latinoamericanos, pues tienen esa característica de que culturalmente hay varias cosas de la cultura, de la amalgama, de la cultura latinoamericana en Argentina. Hay varias similitudes, y una de esas similitudes que yo noto en Argentina y que noto por lo menos en mi país, que es México, pese a que Argentina, digamos que luego muy racistamente los argentinos quieran decir, no, nosotros nos separamos de los mexicanos son macacos, eso es racismo, por cierto, resulta que yo sí noto que hay un cierto parecido entre el racismo de Argentina y el racismo de México. O sea, yo digo que Argentina es un país racista y lo afirmo porque noto que son tal cual parecidos a México. Un país que de alguna forma en México es un país que de alguna forma proviene de una muy rica cultura diversa que existe en su pasado, pero sin embargo, a la hora de admirar algo en la cultura popular o a la hora de que los medios populares, culturales hegemónicos de nuestros países latinoamericanos quieren representar algo que admirar dentro de la cultura, de los medios de comunicación, etcétera, siempre se va todo a representar a la cultura blanca europea. Eso pasa en Argentina y también pasa en México. Y lo digo así. O sea, México también tiene esa mala costumbre de ser, digamos que un país racista, donde poco se valora a la gente o se le valora dependiendo de su color de piel, y que de alguna forma buscamos sentirnos representados por lo exterior, porque si somos herederos de los españoles o nos parecemos a los estadounidenses en el presente, siempre intentamos como que intentar sentir una validación por lo externo, por lo extranjero y por lo que últimamente es blanco y europeo. Eso es lo que noto demasiado. En México, por lo menos, y veo que la Argentina es un poquito así, pese a que los argentinos quieran decir que no tienen un racismo demasiado metido en su cultura, demasiado de, tal vez de no atacar explícitamente a pueblos que representen más una cultura latinoamericana, una cultura diversa, una cultura que viene de las culturas africanas, de las culturas africanas, de las culturas originarias, prehispánicas y precolonización, etcétera. Argentina también tiene eso, y así como México lo niega. Y eso hace que para mí Argentina sí sea un país racista, y todavía peor que México, porque yo considero que México y otras partes de Latinoamérica por lo menos tenemos digamos que ¿cómo se dice? Digamos que el tacto, el detallito
por lo menos tenemos el detallito de, oye, pues por lo menos en México, eh, como se dice, por lo menos en México, pues intentamos que sí tenemos ese problema, pero por lo menos intentamos que ese problema lo entendamos como un problema. Argentina veo que está todavía más metido en ese rollo y está tan metido que han ignorado por completo todo lo que es la cultura de otras provincias de Argentina, que también ha de ser muy diversa, así como las culturas de otros estados aquí en México, pero se han volcado a negarlo por completo. O sea, por lo menos aquí los medios de comunicación en México, por lo menos son hipócritas, por lo menos son un poquito hipócritas y de repente los medios de comunicación en México por lo menos intentan, no sé, en sus telenovelas, en los medios de noticias, etcétera, contratar a gente morena. Nada más como para luego decir que no son racistas. Pero en Argentina he visto que ni siquiera hay representación, aunque sea una representación hipócrita, pero ni siquiera hay representación. O sea, yo veo que nos parecemos a Argentina, México y Argentina, en que sí, somos unos países muy racistas, que seguimos negando nuestras raíces, seguimos negando la diversidad dentro de nuestros países, pero veo que en Argentina también están un poquito más arriba, y es que como dije, mucho del antecedente no ayuda, porque no solo es este niño diciéndole a un mono Vinicius, y también no solo es Prestiani. En los últimos meses, de repente ha habido varias cosas que tendrían que servir para darle un jalón de orejas a los argentinos. Un jalón de orejas bien cabrón a los argentinos. Por ejemplo, está ahorita el tema de de la abogada argentina que está en Brasil arrestada porque hizo un gesto racista a una persona, y resulta que en Brasil, muy admirablemente, es delito grave, de alguna forma, el hacer estos gestos, y ahorita la abogada se enfrenta a de repente un juicio donde puede ir a la cárcel, o creo que ya está en la cárcel, quién sabe. Está este tema, y encima salió este tema de la abogada, y encima salieron muchos argentinos a decir, no, es que lo que pasa es que en nuestra cultura ese tipo de gestos, y también pasó con Prestiani, también salieron esos argumentos de los argentinos, es que en nuestra cultura esos gestos no los entendemos como racistas, y es como que no manchen, o sea, ¿no entienden esos gestos como racistas? Pues busquen otra cultura, porque la que tienen no sirve. O sea, ¿cómo de repente no pueden ver? ¿Cómo puedes justificar que dependiendo de tu cultura no consideres racista algo? O sea, ¿cómo puedes considerar eso? O sea, no me imagino, o sea, porque se supone que entender el racismo, por lo menos en nuestras sociedades occidentales, debería ser algo de común acuerdo. ¿Y cómo puede ser que tú no comprendas que ese gesto de hacerle a una persona afrodescendiente, el gesto de que parece un mono, no es racista? ¿Cómo puedes decir que no? Es que no lo entendemos como racista. O sea, ¿qué tan metido debe estar esa cultura racista en Argentina que ni siquiera lo ven? Porque como dije, México tiene el mismo problema, una hegemonía que trata de invalidar la diversidad del país, pero por lo menos se ve como un problema a superar. En Argentina ya ni eso, en Argentina ni siquiera pareciera que viven en una burbuja donde no existe, según ellos, el racismo, pero obviamente todo lo que hacen es racista. Es como que, pero no lo llaman así, esa es la diferencia, no lo llaman racista, pero de que es racista lo es como que es algo para jalarle a las orejas a los argentinos, porque está esto de la abogada, está por ejemplo lo que ocurrió de que de repente ocurrió que recientemente en el Super Bowl de Estados Unidos apareció Bad Bunny de repente como que haciendo su show de medio tiempo, y fue un show que, bueno, independientemente de si te gusta la música de Bad Bunny o no, que a mí no me gusta para nada, resulta que fue un show no visual en la escenografía, que fue un homenaje a lo latino, a la latinoamericanidad, por así decirlo, con imágenes muy normales o muy casuales que yo creo vemos en todos nuestros países latinos. Por lo menos de repente yo
veo que esas cosas pasan en muchos lugares mexicanos, o sea, las imágenes como el puesto de cocos, de repente las mujeres que se hacen las uñas y están chismeando ahí, los señores viejitos como que jugando dominó, jugando ahí en una mesa, de repente, o sea, Bad Bunny sacó un show de medio tiempo del Super Bowl que realmente buscó representar todo eso, incluso también la parte en la cual explotan los pinches transformadores de luz, o sea, no hay nada más latinoamericano que de repente se te explote de repente los pinches transformadores de luz y te quedes sin luz, el puesto de tacos callejeros, o sea, estar atento a cosas como como de repente como de repente el box, aunque no te guste a ti el box, por ejemplo, a mí el box no me gusta, pero entiendo que hay cierto gusto en algunas personas por eso. O sea, o sea, es un medio tiempo que aunque no te guste Bad Bunny, se entiende que sí buscó visualmente, artísticamente representar la latinoamericanidad, por así decirlo, Bad Bunny. Ahora, ¿qué pasa? Que resulta que a partir de eso, los argentinos, hubo una pequeña polémica que tampoco sé si pasó más allá de Argentina o no, pero hubo una pequeña polémica en el que algunos argentinos, sobre todo creo yo, gente de medios de comunicación hegemónicos, los herederos de los italianos y de los españoles, los blancos y todo eso, de repente estuvieron ahí como que diciendo y sacando digamos que la idea de decir que de repente el Super Bowl no los representaban a los argentinos y les molestó que Bad Bunny en algún momento los mencionara, porque resulta que, que de repente los argentinos no se consideraban latinoamericanos y por eso molestó algo de decir de que los relacionaran con todo lo que representó artísticamente Bad Bunny en el Super Bowl. Ese fue el problema. Los argentinos directamente salieron a decir, hey, es que de repente no somos latinoamericanos. Y ojo, a ver, el término latinoamericano es un término muy ambiguo, socialmente, políticamente, económicamente muy, tal vez no es establecido tal cual. Para mí sí, pero entiendo que no, para muchos no lo es. Es un término que es muy, ¿cómo decirlo? Sí, que a lo mejor se puede prestar a confusiones, que constantemente está mutando, que tal vez el día de mañana, si bien tal vez toda nuestra vida hemos sido latinoamericanos, tal vez el día de mañana pase algo que realmente termine dividiendo a la región. Y entiendo que a lo mejor haya gente que puede decir, no, es que yo no soy latinoamericano, yo no me considero latinoamericano. Queda en las preferencias de cada quien el por qué se definen o no latinoamericanos. Pero el punto es que las razones que dieron algunos argentinos para decir que son latinoamericanos son racistas. No se puede decir más. Mira, aquí está este video de este chavo, que es el primero que me sale, que creo que lo vi antes. O sea, son racistas. O sea, las razones por las cuales salieron a decir que no son latinoamericanos son racistas. Porque, ok, es válido que no te guste la idea de ser latinoamericano, de que no te representes con toda la región, de que tú sí notes diferencias importantes. Así como de repente es válido que, por ejemplo, no te guste la música de Bad Bunny, como a mí no me gusta la música de Bad Bunny, no es mi música, no es lo mío. Eso es válido, pero, o sea, que de repente no te identifiques con la latinoamericanidad. Pero las razones de por qué es donde encontramos el racismo, y por ejemplo está este güey. Ah, pero no se está escuchando. Ah, perdón, no se está escuchando. Esta cosa no se está escuchando. Unos momentos. A ver, chisme full. A ver, ahí aceptar. No se está escuchando. Ahí vamos a ver. Ay, no, ¿qué pasó? Ah, no se está escuchando, pero ahora ya tampoco se ve.
¿por qué es esto? A ver, unos momentos. Ok, ya solucioné el conflicto y el tema es esto. El tema son los argumentos como tal. Y estos son los argumentos. Bad Bunny en sí, ni la música. El problema no es Bad Bunny en sí, ni la música de Bad Bunny. La verdad que a mí criticar gustos musicales me parece medio boludo. Si te gusta Bad Bunny, está todo bien, loco. Ahora, Argentina no es latina. Argentina no es eso que Bad Bunny es. O que Bad Bunny quiere hacer, quiere juntar todo en la misma bolsa. Ninguno de todos nosotros tiene abuelo que haya nacido en la playa moviendo el orto y juntando banana de un árbol, Capaz vos querés que Argentina sea eso. No sé muy bien por qué, pero no lo somos. Argentina nunca fue eso. Argentina no es latina. Culturalmente Argentina no es latina. La cultura latina, la cultura de todas esas republiquetas bananeras, como bien le dijo Pichetto en un momento, no es la cultura argentina. No hablamos con la L, ni andamos en ojotas, ni tenemos calle de arena. No es eso Argentina. Capaz ustedes quisieran. Que ahí tengo algo que mencionar. Dicen, Argentina no tienen calles de arena. ¿Pero qué acaso la canción de Maradona no decía en un potrero forjó una zurda inmortal? O sea, dejando entender que tal vez creo que Maradona venía de un contexto igual, muy latinoamericano de pobreza, donde tal vez no tenía caminos de arena, pero tal vez vivía en el campo o en algún pueblito muy rural. No sé, quiero terminar de ver el video. Que sea eso, porque ven a Puerto Rico, qué sé yo, y ustedes quieren eso. Inentendible, pero bueno, no lo somos. Argentina no es eso. Y si ustedes no ven que el producto Bad Bunny es la construcción que Estados Unidos quiere juntar todo dentro de América Latina, lo digo siendo 100% pro Estados Unidos y pro Trump, pero una cosa no quita la otra. No se dan cuenta de esa construcción. Argentina no es eso. A ver, la construcción latinoamericana corporativista, mercadotécnica, sí, y a la vez no. Sí, a la vez no, porque hay que entender que una construcción cultural se construye a partir de que agarran elementos de una cultura y cuando los quieren hacer más vendibles, muestran la parte más superficial de esos elementos. Sí y no, sí es cierto que la visión de Bad Bunny es una visión muy a la americana, muy a la estadounidense de lo que nos quieren vender como la latinoamericanidad. Muy compactada, pero el punto es que justamente es eso, muy compactada, nos muestran la superficialidad. O sea, que lo que vieron en lo de Bad Bunny, aún hay más. O sea, no es que te estén vendiendo una idea falsa, sino que te están vendiendo una idea real, pero que aún falta ver más de esa misma idea que te están vendiendo. Por lo menos con la parte de cómo reflejan la latinoamericanidad, yo veo eso. O sea, no es que te vendan una idea falsa, sino que incluso te venden una idea superficial que es más profunda. O sea, si de repente lo que a ti no te gusta de la imagen que vende Bad Bunny es que de repente te muestren cómo muestran la pobreza y a los señores jugando y a las mujeres chismeando en las uñas y todo eso, bueno, no te preocupes, porque de repente, sí es cierto, esa no es la imagen real de Latinoamérica. La imagen de Latinoamérica es mucho más de eso, es un extra de eso, es como que lo veo. Y si de repente hay gente que no quiere ver eso, por ejemplo este chavo argentino y algunos argentinos por lo que veo, yo lo que veo aquí es racismo, obviamente sí, pero también lo que veo es negación. Porque este güey dice esto, eso no es Latinoamérica, eso no es eso, güey. Pues te hace falta, ahora sí que como dice un meme mexicano, te hace falta ver más Vox. Esa no será la realidad en donde vive este muchacho, que por cómo se ve su casa, cómo se ve el lugar, a lo mejor me equivoco, pero todo eso, pero como se ve él, todo blanquito, todo chévere, yo supongo que este güey vive en Buenos Aires, en la capital. En la capital de Argentina, donde muy posiblemente tal vez incluso él viva en una zona privilegiada de Buenos Aires, donde tal vez no haya nada de esas cosas que identifiquen
la latinoamericanidad en Argentina, pero o no sé dónde viva, pero de repente apuesto todo lo que sea a que en otras regiones que no son la capital, o que no son los lugares turísticos bonitos de Argentina y todo eso, o que no son las zonas privilegiadas de cualquier ciudad de Argentina, que veas, resulta que sí te puedes encontrar con latinoamericanidad en Argentina, sí te puedes encontrar con esos lugares donde son, como dijo él, caminitos de arena, sí te puedes encontrar con lugares donde hay pobreza, te puedes encontrar muy posiblemente con lugares de Argentina donde explotan los generadores de luz de los postes y de repente ves un montón de cables colgando, o sea, te puedes encontrar con eso perfectamente y te puedes encontrar más allá de esa imagen que te vende Bad Bunny, es cierto, superficial, puedes encontrar con lo que es la experiencia latinoamericana, la resistencia a la pobreza, la supervivencia, de repente de repente vivir un poco unas calles a veces abandonadas institucionalmente por los estados, de repente ver situaciones medio difíciles y todo eso, que eso es lo que realmente representa la latinoamericanidad, por lo menos para mí, que ha sido la resistencia a las crisis políticas, la supervivencia a las crisis económicas, de repente el entender la diversidad dentro de nuestras culturas, porque sobre todo también es eso, culturalmente Latinoamérica se representa por su diversidad europea, sí, pero también por su diversidad de nuestras culturas prehispánicas, de nuestras culturas, por ejemplo, heredadas de los afrodescendientes, que tenemos una historia, todos los países latinoamericanos en que trajeron afrodescendientes a estas tierras en las épocas coloniales, y pues se quedaron los afrodescendientes y parte de su cultura vive en todas nuestras culturas latinoamericanas. Eso es parte de nuestra esencia. Y tal vez eso se muestre más allá de donde vive este chico, que por lo blanco y todo eso, por lo menos es mi prejuicio hacia los blancos, este chico muy posiblemente vive en Buenos Aires o en un lugar que es igual a todas las metrópolis de todo el mundo de Latinoamérica, lugares bonitos, perfectos, donde casi casi que la fantasía europea de que parece esto Europa se muestra, pero que más allá de la realidad de este chico, pues simplemente hay otra Argentina que sí vive esa latinoamericanidad. Apuesto a lo que sea, no estoy seguro. Incluso yo diría que tal vez este chico, si realmente el güey resulta que no es tan rico o millonario como muestra en sus videos, muy posiblemente el chico tal vez sepa que existe esa otra Latinoamérica, pero exista también esta tendencia de negarlo. Ese es el problema con Argentina que veo yo, que se niega o ni siquiera se llega a entender algunos problemas como el racismo. Y en eso está cabrón, está lo de Prestiani, lo que transmite en el mundo del fútbol, sobre todo a niños, está los latinoamericanos que no querían, los argentinos que dicen no ser latinos, está lo de la abogada en sí, que no quieren ser latinos por razones racistas, está lo de la abogada, está lo de mil cosas, o sea, hay un antecedente reciente que sí, entiendo que no se puede generalizar a todos los argentinos, pero en ese caso, pues argentinos, ayúdenme tantito a ayudarlos, o sea, porque sí parece que viven en una burbuja donde no se dan cuenta de las cosas. Y bajo ese contexto, ay, no sé cómo decirles, o sea, incluso hay un video de un youtuber que me gusta mucho, argentino, que representa un poco eso, que es el video de, otra vez volviendo al mundo del fútbol, que es el video de la cobra, que de repente la cobra tiene un video muy gracioso en el cual, a raíz de esta polémica de que Argentina es racista por lo que hizo Prestiani, ¿no? Como que el güey intentó, a ver, voy a buscarlo, el güey intentó, a ver, la cobra, palabra, palabra N, en sí, a ver, que de repente intentó explicar cómo los argentinos usan la palabra N, la palabra negro, ya saben qué, la dije completa, no importa, igual no sé si me van a censurar o no, pero bueno, cómo usan la palabra negro en sí. Aquí estaba la cobra explicando eso.
Y es muy gracioso porque resulta que esto representa lo que digo, que los argentinos tienen un problema más cabrón, donde no se dan cuenta. O sea, dicen, no, nosotros no somos así, esas cosas que en el mundo las entienden como racistas, nosotros no lo hacemos, pero aún así pero aún así son racistas. Es como que interesante ver este tema. O sea, mira, aquí está el video de la cobra. Un debate de que si todos los argentinos son racistas. Que estaba hablando la cobra con Willy, Un con otro debate de güey que si todos que también hace contenido de fútbol, que normalmente a mí Willy no me agrada. Pero en este caso, o sea, no me agrada en cuestión de opiniones de fútbol, me parece un tipazo a lo mejor, pero en cuestiones de fútbol no me agrada. Pero en este caso estoy de acuerdo con él, o sea, Will aquí tiró factos y tiró y le hizo ver que la cobra quedara mal, o sea, en este video pasa lo que normalmente a mí no me pasa con videos de Will y la cobra, o sea, que de Willy luego es como que muy a favor de Cristiano Ronaldo y la cobra es más barcelonista, a favor de Messi y todo. Pero en este video le doy toda la razón a Will y la cobra realmente quedó muy mal en este video, que representa muy bien lo que creo que pasa con los argentinos. Están tan metidos o sea, en querer parecer europeos, italianos, argentinos o españoles o lo que sea. Argentinos o no, pero que están tan metidos en parecerse la idea hegemónica de lo que es un argentino, que no ven que son más latinoamericanos que nada. Y no se dan cuenta que son racistas y no se dan cuenta de eso. O sea, los argentinos son racistas. Un debate de que si todos los argentinos son racistas. No, mentira, falso. Vincent dijo que no. Yo concluí que sí. Que todos los argentinos son racistas. Mira, yo puedo decirlo, ya que soy negro y tengo mucha gente que me ve de Argentina. Los argentinos no son racistas de vamos a crear un restaurante solo para negros o vamos a maltratar a los negros. Pero los argentinos sí son, sí, mi amigo el negro. Mi amigo el negro. No, pero nosotros porque, a ver, utilizamos el término el negro de manera no agresiva, Willy, de verdad. La Argentina utiliza el término negro como, por ejemplo, ¿ustedes cuál es el gatillo que utilizan para decir amigo? En vez de decir amigo, ¿cómo dicen en Dominicana? Amigo. ¿Cómo dicen? Nada, mentira. No, como bro, en Colombia bro, dicen bro, parce. bro. Como en. Bro, pana. Bueno, bro, ahí está. Pana. Claro, nosotros. En Argentina a veces utilizamos el término negro a una persona que es blanca. Ya, ¿Entendés? pero ¿sabes qué? Pero yo nunca te he visto decir el negro a Davo. Y a mí sí. Y tampoco te dijo. ¡Mentira! ¿Cuándo te dijimos mentira? ¡Deja de mentir, Will! ¡Deja de mentir! Pero una cosa, yo por lo que entendí, déjame saber, porque Sí, no vivo a allá. ver. O sea, que aquí no se usa ese término. Si Ok. si Will me dice negro a mí, es porque yo soy una persona de clase baja. O sea, parece que eso es el negro, ¿no es? No. Y Generalmente es más, a veces se utiliza más, por ejemplo, por costumbres. ¿Entendés lo que quiero decir? En Argentina se utiliza a veces de esa manera. Por ejemplo, no sé, ponle que yo ahora, no sé, me pica la espalda y me rasco con un tenedor, por ejemplo. Bueno, ustedes que dirían sucio, Ajá. puerco, no sé, roñoso. Ustedes dijeran Entonces que la gente se negro. usa, Ustedes- claro, no sé, decimos, claro, boludo. No seas negro, amigo, dale, no seas sucio. ¿Entendés lo que quiero decir? y los otros se ríen porque es para reírse. Pero no lo utilizamos, pero claramente, pero pará, Will. O sea, no somos racistas, pero a una persona sucia le decimos negro. Aparte de que eso de que culturalmente se usa para, o sea, porque ahí Cobra está diciendo, es un término que se usa tanto para blancos como para negros y para referirse a una persona sucia. Eso lo dice la Cobra ahí, pero siento que ya en la práctica, cuando le dicen sucio a alguien, por lo general, solo le dicen sucio en Argentina a los negros. O la mayoría de veces que se usa ese término que según la Cobra, según lo que él me dice, es para referirse a las personas sucias, o solo lo usarán únicamente y exclusivamente con la gente negra, o en su mayoría con la gente negra. Ya en la práctica, porque eso me recuerda mucho a otro término que tenemos aquí en México, que es naco. O sea, eso que dice la Cobra de que no, es cosa cultural. Y culturalmente nosotros medio que no es en el sentido en el que ustedes lo dicen.
pero al final sí es en el sentido. O sea, eso pasa también en México, que como lo dije, es casi parte de nuestra experiencia latinoamericana, de todos los países, que tenemos un problema con el racismo que nos dejó heredado, por lo menos en México, lo que fue el sistema de castas español, y luego las élites, en este caso mexicanas, lo retomaron y lo continuaron hasta nuestros días, etcétera. Tenemos ese problema presente en nuestras sociedades. Es parte de la latinoamericanidad, que un problema que tenemos es el racismo, pero por lo menos hay países como México, como mi país, donde por lo menos se reconoce que es un problema. Pero aún así tenemos también en México, digamos que la palabra naco. Naco también la usamos en México, que es una palabra clasista, naco. Es una palabra clasista, pero clasista. Y hay que reconocerlo. Porque hace referencia a una persona que es de clase baja. Pero luego cuando le preguntas o le recriminas a una persona rica, que son los que normalmente usan la palabra naco, no todos, o sea no es una palabra exclusiva de los ricos, de los de clase alta, pero la usan más los de la clase alta. Y cuando les preguntas, oye, tu insulto como que es un poquito clasista, ¿no? Les preguntas y ellos te responden, no, es que los de clase alta mexicanos te responden, no, es que no es clasista el insulto, porque lo usamos para definir a alguien que es ignorante o corriente o con costumbres muy asquerosas, y le podemos decir que tienen costumbres asquerosas tanto a un güey pobre como a un güey rico. Y dicen eso, que el insulto es para referirse a los ignorantes y con costumbres corrientes, para tanto en ricos y pobres, que también es entendible. También los ricos tienen costumbres bien deplorables. Pero eso lo dicen cuando sí tienen que justificarse. Pero a la hora de la hora, la palabra naco se usa exclusivamente para referirse a gente de clase baja. Exclusivamente. Chingo a mi madre si no. Y pues al final, o sea, es como que la justificación cuando te lo recriminan, pero y eso pasará con ese término, pero al final sí es lo que te recriminan, y eso pasará tal vez con negro en Argentina, ¿no? Que supuestamente es para referirse a las personas sucias, pero a todas las personas sucias, de piel negra o morena, y a las personas sucias blancas también, pero al final en la práctica creo que nada más se referirán así a las personas con otro color de piel que no sea el blanco, ¿no? Creo que es un poquito por ahí. ¿No? Porque sí, o sea por lo menos por lo poco que he visto Argentina, en la cultura argentina, por lo menos reflejada a través de sus series y novelas, que no es el mejor estándar para hablar de cómo es la cultura argentina. O sea, para nada las series y novelas populares de un país representan al país, porque al final es cierto que hay mucho blanqueo de parte de la hegemonía de los medios, de las series y películas, pero justamente entender por dónde va el ideal que se ve representado en sus series y películas, eso ayuda a ver cómo es que a lo mejor es el ideal de muchas personas cuando les toca, por así decirlo, definir la realidad de su país. Y pues yo he visto en series y películas argentinas que la mayor parte de las ocasiones representan a gente importante en las series, en las películas y todo eso, como la gente blanca. Y a lo mucho de vez en cuando aparece el personaje negro, que de repente el personaje negro está como que el amigo o el güey que es muy secundario y todo eso. O sea, yo sí me acuerdo de algunos personajes, por ejemplo en algunas series de Cris Morena, donde por ejemplo actuaba un güey. Yo me vi todas las series de Cris Morena, me gustan las series de Cris Morena, hoy ya no tanto, pero de repente, independientemente de si me gustan o ya no tanto, como que sí veo que hay problemas dentro de la representación de lo correcto y de lo bueno en las series de Cris Morena. Y algo de eso fue, por ejemplo, series donde no hay representación de negros en las series de Cris Morena, por ejemplo. O sea, que ojo, que vuelvo a decir, las series de televisión como representan la hegemonía de un país no es el mejor estandarte
para reflejar la realidad del país, pero sí para reflejar las ideas del país. Y en eso, las series de Cris Morena, recuerdo que había uno que otro personaje negro y a veces era muy mangoneado o era muy como que, por ejemplo, en Rebelde Way, recuerdo que había un personaje que era el personaje de Guido en Rebelde Way, que era el personaje negro, pero que era como que el amigo secundario y a lo mucho le dieron una trama de que era el pobre dentro de una escuela de ricos. O incluso me acuerdo de un momento en Chiquititas donde en su momento, cuando yo veía Chiquititas, yo era un adolescente. Y obviamente muchas de estas cosas de racismo y todo eso se me pasaban, pero hasta en ese momento donde se me pasaban esas cosas, yo recuerdo que sí llegué a ver bien raro el hecho de que había en Chiquititas un momento donde entre todas las chiquititas entró un personaje. Entró un personaje. Entró un personaje que era una niña. Que era una niña afrodescendiente. A entrar dentro de la lógica de lo de Chiquititas, de lo de la serie Chiquititas. Y era una niña negra. Era una niña negra. Pero solo entró para... No fue un personaje que les gustó, que se quedara, porque muy posiblemente a la producción no le interesaba tener a una niña negra dentro del cast de Chiquititas, y solo se quedó 10 capítulos, recuerdo. 10 capítulos la niña, solo vino a hablar sobre la subtrama de que está mal que se burlen de ella porque es negra, y después creo que la adoptaron, o ni siquiera la adoptaron. Creo que yo recuerdo que apareció 10 capítulos, solo estuvo en la serie como 10 capítulos, y de repente como que, no sé, como que yo recuerdo que estuvo esa niña 10 capítulos en la serie, esos 10 capítulos coincidieron con el final de temporada, y para la siguiente temporada ya no estaba. Y fue como que raro, no me acuerdo, pero ese tipo de cosas a lo mejor ves en la representación hegemónica en ideas dentro de los medios argentinos en sí, que de repente se ve ese racismo, que ojo, eso lo veo en los medios argentinos como también lo veo en los medios mexicanos. Es parte, por así decirlo, de las ideas que tienen nuestras élites latinoamericanas de ignorar nuestra biodiversidad, no, nuestra multiculturalidad, ese es el término que de repente buscaba, o sea, de ignorar nuestra multiculturalidad y de representar en los medios de comunicación importantes lo blanco nada más. Es un problema que tiene México y Argentina, pero por lo menos Argentina debería entender que tiene ese problema, me parece. Porque de que existe la diversidad, la multiculturalidad, en Argentina existe, solo que como que no se quiere admitir. Siento yo, no se quiere admitir más fuerte, más de forma más intensa de lo común. Porque incluso recuerdo que vi un video de Casu, y también que de paso era de La Cobra, que de hecho era un video que también retomaba lo que decía La Cobra en este video, donde sí es para reírse esto de la cobra de que no es un insulto racista, pero sí lo es. Pero recuerdo que había otro video, Casu, La Cobra Argentina, a ver si lo encuentro. Era este video de una página que no sé, una página que es un portal de noticias, parece, y es un video que habla de lo que digo, que pese a que se quiera negar, la multiculturalidad en Argentina existe, pero se quiere negar. Eso es lo que de repente pasa. No es una persona. El argentino no es una persona racista. Nosotros como provincia somos y está de repente Casu como que lamentablemente como que llevándole la contraria a me parece a La Cobra, dando tal vez Casu hablando de lo que ella vivió, de ser una mujer que viene de los lugares que no son los lugares típicos de Argentina, que se ven en las representaciones del país, de que está Buenos Aires y están algunas playas y todo eso, sino que hay más de eso. Y Casu me parece una cantante de reggaetón, lo que lo explica, me parece. El argentino no es una persona
Esta. Nosotros como provincia somos provincias discriminadas, donde las pieles son diferentes, donde las culturas son diferentes. Y para la gente sos inferior. Entre lo que dice Caso y lo que dice el streamer La Cobra hay un choque frontal. Lo que nombra Caso está comprobado en números. 7 de cada 10 argentinos han sufrido situaciones de discriminación ligadas al color de piel, la nacionalidad, la situación socioeconómica y el lugar de origen, entre otras. Pero cuando hablamos del racismo específicamente, hay otra capa que se mete en el lenguaje y se vuelve normal. Utilizamos el término el negro de manera no agresiva. Por ejemplo, ponle que yo ahora me pica la espalda y me rasco con un tenedor. No sé, yo, claro, boludo. No seas negro, amigo, dale, no seas sucio. Acá aparece una idea clave, el daltonismo social, cuando como sociedad decimos acá no hay racismo, pero al mismo tiempo usamos el color de piel como un marcador para excluir y hasta violentar. En Argentina muchas veces negro termina funcionando como un contenedor para todo lo no blanco, y se usa incluso para no decir marrón o indígena. Caso también describe cómo funciona la xenofobia interna, cuando a las personas de las provincias del norte con rasgos indígenas se les dice volvé a tu país, como si fueran menos argentinos por no encajar en el mito de la Argentina blanca. Y es que la Argentina blanca es una foto recortada. La imagen completa es diversa, multiétnica y con raíces originarias, campesinas y migrantes. El argentino negro termina funcionando como un... Esa es la parte en la cual me parece que Argentina tiene que tomar esto, de lo que pasó con Prestiani y otras cosas, como un jalón de orejas que también se lo debe ganar México, que también se lo debe ganar muy posiblemente Chile, Brasil, y otros países de Latinoamérica. Bueno, Brasil no sé, porque ellos también sí me sorprendió que el racismo era delito grave en su país. A mí me sorprendió para bien de pensar que no mames, o sea, esos güeyes están muy bien establecidos con la problemática. Pero sobre todo Argentina se tiene que llevar este jalón de orejas, porque solo basta con buscar esto: multiculturalidad argentina. Y yo ya había visto desde antes varios videos que te hablaban de que dentro de Argentina existe una multiculturalidad. O sea, no todo es Maradona, Messi, Nicky Nicole, Emilia, sino que también, por ejemplo, así como en México, por lo que veo, existen de repente las comunidades que aún conservan tradiciones prehispánicas, que aún conservan tradiciones de antes de la colonización, que sobrevivieron a la colonización, que se ven igual como todas las culturas, por ejemplo aquí en México, que se ven también como esas culturas originarias. Que yo recuerdo una cosa que me pasó una vez en un camión, cuando yo iba de vuelta a mi casa después de trabajar en un camión allá en la Ciudad de México, cuando vivía en la Ciudad de México. Y me acuerdo de algo muy bonito que pasó. Me acuerdo de que al camión se subió a un chavo a rapear, con lo que a mí me gusta el rap encima, un chavo a rapear. Recuerdo eso, y era un chavo de una comunidad indígena. Y era un chavo que su principal particularidad fue que rapeó en su lenguaje, en su lengua originaria. O sea, el chico rapeó en su lengua, no me acuerdo de dónde era, creo que era de Oaxaca, pero rapeó en su lengua de su comunidad, de su cultura originaria. Y yo recuerdo que algo bonito que pasó fue que el chavo dijo al final, o sea, así como cuando normalmente en los peceros aquí en México te subes y de repente hay un güey que te dice que te avienta algún choro de oigan, pues vengo saliendo de la cárcel y no los quisiera robar, pero ¿por qué no mejor me dan una moneda? Así como existe eso. Resulta que, bueno, este chavo también se aventó un choro, pero no un choro mareador, no un choro malo, sino un choro bueno, en el cual decía que él estaba haciendo eso para sobrevivir, obviamente, que si no lo podían apoyar con una moneda, pero de repente también dijo que él lo hacía también para que su lengua no se perdiera,
en sí, para que parte de su cultura no se perdiera y conservarla, aunque sea en un pequeño rap, en, en un pecero, en un pequeño rap, en un camión. Y creo que eso, o sea, eso hizo que todos los del camión le dieran una buena lana al chavo, porque yo vi cuando pasó para pedir el dinero y de repente el chavo llevaba una buena lana. Yo mismo le di 10 pesos al chavo. Yo mismo le di 10 pesos al chavo y se llevó una lana de que incluso creo que le dieron billetes, que eso no es muy común aquí en México, que de repente aquí en México, sobre todo de repente en la Ciudad de México, pasa que hay una cultura en la cual se entiende que de repente, bueno, no sé por qué surge esa cultura, pero es un poco ojete ahora que lo pienso, esa cultura. Hay una cultura que te dice que cuando se te va a subir al metro o al camión un güey que vende cosas, trata de no darle o comprarle lo más mínimo o que lo que le vayas a comprar no cueste tanto para que tú no desperdicies tu dinero. No sé por qué tenemos esa pinche cultura ojete. Aquí no sé, como que somos un poco tacaños en el centro del país, me parece, pero tenemos una cultura medio ojete en ese sentido, sobre todo ya en la Ciudad de México, porque esto en el estado no lo he visto tanto. Bueno, también como que en el estado no he sido mucho de agarrar no he sido mucho de agarrar camiones y peceros demasiado en el tiempo que llevo aquí, pero bueno, el punto es que es como que una tradición medio ojete, que si bien compras algo que si de repente bien compras algo a los vendedores ambulantes, trates de que no sea demasiado. Si de repente se sube un güey a cantar al metro o al pecero, trata de no darle demasiado, una monedita, 2 moneditas, 2 o 3 pesos. Pero este carnal que se subió a rapear en su lenguaje original, en su lenguaje originario, se llevó una buena lana, porque creo que lo que nos agradó a muchas personas que íbamos en el camión, recuerdo que era, qué chido que el carnal esté tratando de conservar algo que debería ser conservado. Porque yo notaba en el camión un aire de que todos entendíamos que vivimos en una ciudad horrible, que vivíamos donde yo vivía antes, en la Ciudad de México, en una urbe principal del país, donde vivimos al día con todo el ruido, donde vivimos al día con trabajos estresantes, donde vivimos al día con el globalismo del mundo, aunque las personas no lo definan así, pero vivimos al día con el globalismo del mundo que nos exige cada día acoplarnos a una cultura global. Entendíamos que es duro que una lengua de una comunidad indígena se pueda conservar, pero aún así creo que nos conmovió el hecho de decir sí, ¿por qué no? Que se pueda conservar lo más que se pueda. Tal vez ese chavo no lo logre, pero no la arme en quedarse aquí en la ciudad y forjar un futuro, y si lo hace va a ser a lo mejor a costa de que termine abandonando sus costumbres, quién sabe, pero si él lo está intentando, ¿por qué no? ¿Por qué no darle una moneda al chavo? Creo que ese fue el pensamiento de muchos de los que íbamos en el camión, medio estresados por el trabajo, medio todo, pero aún así decíamos, si el chavo lo está intentando, pues chingue a su madre. Y eso es algo que me gusta mucho de la cultura mexicana, que creo que también está en varias partes de Latinoamérica, y que Argentina también debe estar ahí, pero de que admiramos demasiado el hecho de que muchas culturas originarias, pese a lo que es la lógica dentro de este mundo más globalizado cada día, que muchas culturas originarias den la lucha, y a veces apoyarlos en dar la lucha como podamos. Eso es lo bonito de ser latinoamericano, que pese a que lo vemos imposible y como una lucha perdida, aguantar y aferrarnos a las costumbres que podemos aferrarnos, es algo bonito. Es algo bonito, creo. Me parece. Y eso es lo que le falta a Argentina, porque diversidad tienen y de madre, por lo que veo. Zonas de comunidades que conservan esas tradiciones tienen. Solo que eso se debería ver más, yo creo, en las series de Cris Morena, en el fútbol, en el cual están obsesionados, digamos que en los
los partidos de fútbol donde no se use como insulto, en los jugadores de fútbol argentino que no se use como insulto la palabrita mientras te tapas la boca. Y hace falta eso más en los argentinos, porque sí es cierto que cada vez que veo a alguien de Argentina siempre sí es el rubio, es el rubio, así nada más, pero pocas veces veo al afroargentino, que en todos los lugares hay una comunidad afro. Pocas veces lo veo, y creo que hace falta más eso en Argentina, en ser conscientes de eso, me parece. Ser conscientes de eso, abrazar su latinoamericanidad y dejar de creer que son italianos, aunque sí tengan abuelos italianos. Sus abuelos eran italianos, payasos. Sus abuelos eran italianos, ustedes no, ustedes crecieron en un lugar donde muy posiblemente se te explota el transformador de la luz y has tenido que ir o sea, se dicen que no son simios, pues a lo mejor son como todos los latinoamericanos que hemos tenido que ir ahí a colgarnos como monos a mucho orgullo, al poste de luz para preocuparnos porque nuestra familia tenga algo de luz. Aún así si nos electrocutamos con electricidad de alto voltaje. pero ahí hemos estado, y eso, aunque es problemático, aunque es una situación medio jodida de Latinoamérica en general, la hemos vivido. Y es parte de la latinoamericanidad. La diversidad, la multiculturalidad es parte de la latinoamericanidad. Creo que eso, por lo menos esto debe servir un poco para los argentinos hegemónicos, para los argentinos que no lo sepan, como un jalón de orejas. Me parece, para que dentro de su país vean que todo es un poquito más complejo que lo que te digan, de que no, es que todo lo importante que hay en Argentina nada más es lo heredado por los italianos, nada más. Es como que hay que cuestionar eso, se tienen que cuestionar eso, por lo que veo. No sé, ya me extendí demasiado, hice un video largo y creo que nada más dejo esta reflexión por aquí. Esta reflexión iba a empezar a hacer un video random, pero decidí que fuera un video largo. Creo que lo voy a subir al canal de críticas, así que bueno, creo que hasta aquí voy a dejar este video, y simplemente tú que estuviste viendo este video, gracias por verlo y nos veremos hasta la próxima. Bye bye.